Hay algunos secretos antiguos que probablemente deberían haber permanecido ocultos bajo las arenas del tiempo, desde tablillas malditas hasta momias misteriosas. He aquí 20 antiguos descubrimientos impactantes que no deberían existir. Número 20. Los amantes de Valdaro. En 2007, los arqueólogos de una tumba neolítica en San Giorgio, cerca de Mantua, Italia, descubrieron un par de esqueletos humanos. Se cree que los esqueletos datan de hace 6.000 años, pero no es su edad lo que los hace destacar. Lo que intrigó a los arqueólogos fue la forma en que fueron enterrados los dos esqueletos. Se cree que son los restos de un joven y una joven abrazados con fuerza, y la pareja fue inmediatamente llamada los amantes de Valdaro. Se estima que los esqueletos tenían alrededor de 20 años en el momento de su muerte. Con una altura de aproximadamente 1,5 metros y 2 pulgadas, el esqueleto masculino tenía una punta de flecha de pedernal cerca de su cuello, mientras que la hembra tenía una larga hoja de pedernal a lo largo de su muslo y 2 cuchillos de pedernal debajo de su pelvis. Inicialmente, la presencia de estos elementos llevó a los arqueólogos a teorizar que tal vez la pareja sufrió muertes trágicas. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que las curiosas herramientas probablemente se usaron como parte de un ritual funerario en lugar de herramientas de muerte. Quizás simplemente se debería haber preservado su paz. Pero los louvers cruzados de estrellas todavía fueron excavados. Para evitar dañar el par de esqueletos, se levantó todo el bloque que los rodeaba. 7 años después de su descubrimiento, ambos esqueletos fueron colocados en una vitrina donde fueron exhibidos para que la gente los viera. Número 19. Hombre de Lindow. En 1984, los cortadores de turba y el pico de musgo de Lindow casi sufrieron un infarto cuando lo que inicialmente parecía un tronco resultó ser una pierna humana. No hace falta decir que quedaron bastante asustados por lo que descubrieron. La pierna resultó ser parte del hombre de Lindow, uno de los cuerpos de pantano más famosos descubiertos en Europa. A pesar de sus restos bien conservados, el hombre de Lindow vivió entre el 2 a.C. y el 119 después de Cristo. Se cree que tenía alrededor de 25 años cuando murió. Ahora bien, lo extraño es el hecho de que el hombre lindo no se parecía a otros cuerpos de pantano descubiertos en la región. Tenía el cabello bien peinado y las uñas cuidadas, algo inusual en la Edad del Hierro, un período en el que la mayoría de la gente tenía que trabajar duro. Esto sugiere que el hombre lindo era alguien de alto estatus cuando estaba vivo. Investigaciones posteriores revelaron un poco sobre su muerte. Tras examinar sus restos, los investigadores descubrieron que presentaba múltiples heridas, un golpe en la cabeza, un garrote o tendón alrededor del cuello y una fractura en el cuello. También había posibles heridas de arma blanca, la parte más escalofriante. En lugar de sufrir daño, parecía que la muerte del hombre lindo se había cometido deliberadamente como parte de un ritual. Los académicos han debatido esto durante décadas. Algunos sugieren que fue un sacrificio humano, una práctica que se cree que apacigua a los dioses o asegura la buena fortuna. Otros piensan que podría haber sido ejecutado como criminal o asesinado por alguna razón desconocida. De todos modos, es un hecho que los restos de hombre de Lindow cuestan un chelín y el hallazgo. Número 18. La momia del monje. Esta momia, que se cree que es un maestro de Lama Dashi Dorcho y Tigalov, fue descubierta en Mongolia en 2015. A pesar de haber estado atrapado en una posición de loto durante años, los budistas veteranos dicen que el monje no está muerto, sino atrapado en un profundo trance meditativo. Este descubrimiento ocurrió en un distrito de Songino Karkan, cerca de Ulan Batar, y la afirmación de que el monje todavía estaba vivo llamó inmediatamente la atención mundial. Los budistas que descubrieron la momia afirmaron que el monje está atrapado en Tukdam. Según las creencias budistas, es un raro estado de meditación que está a un paso de alcanzar la iluminación. Beri Kursen, médico del Dalai Lama y monje budista, sugiere que si un mediador puede permanecer en Tukdam durante más de 3 semanas, su cuerpo comienza a encogerse y finalmente solo quedan pelos, uñas y ropa. Mientras que los creyentes del Dalai Lama están convencidos de que el monje simplemente está en profunda meditación e incluso afirman que lo han visto moviéndose por el templo, los escépticos afirman que el monje realmente no tiene vida. En lugar de estar en profunda meditación,
El cuerpo del monje simplemente ha sido preservado por el clima seco y frío de la región. Número 17. El lago de esqueletos. A una asombrosa altitud de 5.000 metros, en la cima del Himalaya, es un lago congelado. Dentro de esta masa de agua aparentemente ordinaria, hay esqueletos, cientos de esqueletos humanos. La historia de este escalofriante lago comenzó en 1942, cuando un guardabosques británico tropezó accidentalmente con este lago helado. Tras informar de la existencia de este horrible lago, las autoridades especularon que los huesos pertenecían a soldados japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Pero esa teoría fue rápidamente desacreditada. Investigaciones posteriores revelaron que, en lugar de personas de una sola crianza, los esqueletos pertenecen a un grupo diverso. Algunos esqueletos datan del siglo IX, principalmente locales de tribus indias, mientras que otros tienen marcadores genéticos que sugieren orígenes mediterráneos que datan de un período mucho más posterior. Entonces, ¿cómo es que estas personas terminaron como una pila de huesos congelados a miles de metros de altura en el Himalaya? La historia más popular es que estos esqueletos solían formar parte del séquito de un rey. Sin embargo, esta historia cuenta que el rey enfureció a la diosa Nandi Devi, y en su ira, ella envió una granizada que acabó con la vida del rey y su pueblo. Mientras estaban en peregrinación, por supuesto, esto parece no ser más que un mito, pero investigaciones posteriores revelaron que esto podría no estar muy lejos de la verdad. Los hallazgos científicos revelaron que muchos de los esqueletos muestran signos de traumatismo contundente en la cabeza, compatibles con lesiones causadas por grandes piedras de granizo. A pesar de estos hallazgos, persisten varios misterios. Por ejemplo, ¿por qué había gente de la región mediterránea presente en un lugar tan remoto? Algunos investigadores especulan que podrían haber sido parte de una ruta comercial o de peregrinación perdida hace mucho tiempo. Sin embargo, no hay evidencia concreta que respalde esta teoría, por lo que este macabro misterio permanece hasta el día de hoy. Número 16. Anillo maldito. Si estás familiarizado con J.R.R. Tolkien y sus obras, entonces quizás la historia de este supuesto artefacto maldito le resulte familiar. Este anillo puede parecer normal, pero tiene una historia bastante extraña. Este es el anillo maldito de Silvanas, y se cree que es un artefacto maldito. Este anillo, como su nombre indica, perteneció a un hombre llamado Silvanus. La historia cuenta que Silvanus perdió el anillo, y sus sospechas recayeron en un hombre llamado Senecanus. Enfurecido, Silvanus hizo lo que haría cualquier romano agraviado. Maldijo a Senecanus usando una tablilla de maldición de plomo. Esta tablilla, encontrada en el templo de Nodens en Lydni, imploraba a los dioses que retuvieran la salud de Senecanus hasta que le devolvieran el anillo. Luego, la maldición se ató al anillo mismo. Ahora el anillo desapareció en la oscuridad, hasta 1785, cuando el anillo fue encontrado nuevamente en un campo arado cerca de Silchester, Inglaterra. Este anillo es toda una pieza. Está hecho de oro, pesa alrededor de 12 gramos y tiene un diámetro de 1 pulgada, lo que sugiere que podría haber sido usado sobre un guante o en el pulgar. El anillo tiene 10 facetas y presenta un grabado de la diosa romana Venus en su bisel. Una vez más, pasó a un segundo plano hasta 1929, cuando Sir Mortimer Wheeler, un destacado arqueólogo, vinculó este anillo con la tablilla de la maldición. Incluso consultó a su amigo J.R.R. Tolkien, entonces profesor de anglosajón en Oxford, para ayudar a desentrañar el misterio del dios Nodens mencionado en la maldición. Y sí, muchos creen que este artefacto maldito es lo que llevó a Tolkien a crear una serie que ahora se conoce como uno de los grandes clásicos de todos los tiempos. Número 15. Cecina de ternera de 2000 años. En 2009, arqueólogos de la provincia china de Shaanxi se toparon con un hallazgo inesperado. Cecina de ternera de 2000 años. Bueno, tal vez, este debería haber permanecido enterrado bajo tierra. Esta cecina se encontró en el pueblo de Wanli. Cuando los arqueólogos desenterraron una vasija de bronce, no esperaban que contuviera carne seca. Tras un examen más detenido, se dieron cuenta de que era una forma de cecina de res. Se remonta al período de los reinos combatientes, que se sitúa aproximadamente entre el 475 y el 221 a.C. La cecina se encontró en una tumba antigua, lo que sugiere que podría haber sido pensada como sustento para la otra vida.
La olla estaba bien sellada, y aunque la carne se había vuelto de un color negro verdoso debido a la oxidación, había conservado notablemente su forma y no mostraba signos de encogimiento. Esta preservación probablemente se debió al proceso de secado de la carne antes de colocarla en la tumba. Puede que no sea seguro comerlo, pero hace 2000 años, probablemente era una de las mejores carnes secas de la región. Ahora, no sé ustedes, pero a mí me encanta la carne seca. La cecina, como sabemos, es una manera fantástica de mantener la carne comestible durante largos períodos, lo que la convierte en un refrigerio esencial en los viajes, ya sea para los vivos o los muertos. En la antigua China, se utilizaban métodos similares a los de la cecina moderna, que implicaban secar y posiblemente ahumar la carne para evitar que se eche a perder nuevamente. En lugar de ser algo hecho para los vivos, esta cecina estaba destinada a los muertos. Ahora está destinado a que los investigadores investiguen. Número 14. Hombre armado con cuchillo. Allá por 1985, los arqueólogos desenterraron los restos de 222 individuos, pero sobresalió un esqueleto. A este hombre, que vivió entre los siglos VI y VIII, le amputaron la mano a la altura del antebrazo. Ahora, en lugar de vivir sin un brazo, decidió utilizar uno de los ejemplos más antiguos de prótesis. Usó un cuchillo como prótesis. Ahora ya ve, extraer una extremidad de forma segura y colocar una prótesis es una operación delicada hasta el día de hoy. Ahora, imaginemos hacerlo en una época en la que los antibióticos ni siquiera se han inventado todavía. Es un milagro que el hombre no sufriera ninguna infección. También parecía que la comunidad del hombre armado con cuchillo debía haberlo cuidado meticulosamente, ayudándolo a evitar infecciones fatales. Los investigadores encontraron signos de que su extremidad había sanado bien, lo que indica que vivió años después de la amputación. Ahora bien, he aquí una razón por la que la arqueología es fascinante. Los dientes del hombre estaban desgastados en un solo lado, lo que insinuaba que tal vez solía morder las correas de sus prótesis para apretarlas. Los huesos de su hombro también mostraban un desgaste inusual, lo que significa que usaba constantemente su brazo con cuchillo. Número 13. La residencia de Jamestown. Jamestown fue el primer asentamiento inglés permanente en América, establecido en 1607. Desafortunadamente, un incidente en 1609 provocó el colapso de este asentamiento. Una misteriosa explosión obligó al capitán John Smith a regresar a Inglaterra, dejando a la colonia sin líder. Al mismo tiempo, surgió una situación que impedía a los residentes de Jamestown buscar comida. Con sus suministros, el hambre, cada vez más menguante, se convirtió en su problema número 1. Y ahora los arqueólogos han descubierto que los desesperados residentes de Jamestown tenían un último recurso para evitar morir. Las excavaciones arqueológicas de Jamestown, en 2012, descubrieron evidencia espantosa de estos tiempos desesperados. Los investigadores encontraron restos de personas que debieron ser consumidas como comida para alimentarse en un momento en el que sobrevivir un día más era su única prioridad. Ahora bien, este es realmente un descubrimiento horrible que mostró a qué cosas recurrió la gente en el pasado solo para sobrevivir. Número 12. Esqueletos encadenados. En 2016, los arqueólogos descubrieron lo que parece ser uno de los descubrimientos más macabros en el sitio del delta de Falerón, en Egipto. Más de 80 esqueletos enterrados uno al lado del otro. Se cree que estos restos datan del siglo VII a.C., una época de importante agitación política en la antigua Atenas. Ahora, por alguna razón extraña y desconocida, estas personas estaban encadenadas y con las muñecas envueltas en esposas de hierro. Algunos fueron acostados boca arriba, otros boca abajo, pero todo parecía estar ligado de alguna manera. Esto sugiere que podrían haber sido prisioneros que sufrieron un destino sombrío, posiblemente a través de ejecuciones masivas. Este sitio es uno de los cementerios más grandes de la época clásica, descubierto en Grecia, con alrededor de 1500 esqueletos en total. El descubrimiento ha provocado numerosas teorías sobre quiénes eran estos individuos. Algunos estudiosos sugieren que podrían ser seguidores de Cylon, un noble ateniense que intentó un golpe de estado alrededor del 632 a.C. Su conspiración fracasó, y según informes, sus partidarios fueron ejecutados, lo que posiblemente explica la fosa común y los grilletes. Número 11. Momia gritando.
Estos son los restos del príncipe Pentuer. Ahora bien, no hace falta ser un genio para darse cuenta de que su momia no parece digna de la realeza. El príncipe Pentawere era hijo del faraón Ramsés III, quien gobernó Egipto durante un período tumultuoso, alrededor del 1155 a.C. El legado de Pentawere, sin embargo, está envuelto en traición y un final espantoso. Se cree que Pentawere intentó asesinar a su padre, un plan que tramó con su madre, la reina Taya. Al final, el plan del príncipe Pentawere fracasó y fue declarado culpable. Parecía que los antiguos egipcios pensaban que su supuesto príncipe no merecía realmente un final digno. En un entierro real, su cuerpo fue descubierto momificado de una manera considerada impura, según los estándares del antiguo Egipto, sin líquidos de embalsamamiento y envuelto en piel de oveja. Ahora, lo que es más apropiado es el hecho de que el cuerpo de Pentuer está atrapado en una posición que parece como si estuviera gritando de agonía, incluso en la muerte. Si bien algunos creen que esta pose es intencional, otros creen que fue solo el efecto natural del método de momificación realizado sobre sus restos. Cualquiera que sea la razón, es esta expresión agonizante la que hizo que la momia Pentawere fuera reconocida. Número 10. Cine secreto. En 2004, durante un ejercicio de entrenamiento de rutina, la policía parisina se topó con algo inesperado debajo de la ciudad. Un cine secreto escondido justo en medio de las catacumbas de París. Ahora, las catacumbas de París son un túnel vasto y complejo lleno de huesos. Ahora probablemente estés pensando, ¿quién querría ver una película en un túnel lleno de cráneos humanos? Bueno, hay gente por ahí a la que parece gustarle la idea. La policía encontró una de las grandes cavernas transformada en un anfiteatro con una pantalla de tamaño completo, equipo de proyección e incluso asientos para el público. Eso no es todo. Junto al cine había un bistró totalmente funcional con barra, utensilios de cocina y mesas. Ahora, es un secreto a voces que un colectivo secreto de exploradores urbanos, artistas e historiadores han establecido este bazar de cine macabro. Este colectivo revitaliza rincones olvidados de París desde los años 80, y para las catacumbas, el cine es el complemento perfecto. ¿Te sentirías cómodo viendo una película en esta macabra atracción? Probablemente lo intentaría por la experiencia, pero hacerlo solo sería una hazaña aterradora. Número 9. La cripta de los monjes capuchinos. Debajo de la iglesia de Santa María de la Concesione dei Cappuccini en Roma, se encuentra una de las atracciones más inquietantes y sorprendentes de la ciudad. La cripta de los monjes capuchinos. Imagínese entrar en un lugar donde las paredes y los techos están adornados con los huesos de más de 3.700 frailes capuchinos. Suena horrible, ¿no? A pesar de que muchas personas están aterrorizadas por la cripta, innumerables turistas continúan visitándola. Ahora bien, si es la primera vez que oyes hablar de ello, probablemente te estés preguntando por qué alguien crearía tal atracción. La creación de las criptas se remonta a principios del siglo XVII, cuando el cardenal Antonio Marcello Barberini, miembro de la Orden de los Capuchinos, ordenó que los restos de sus compañeros monjes fueran exhumados y trasladados a esta criptografía. Verás, los capuchinos creen que la muerte debería ser un recordatorio constante de la naturaleza fugaz de la vida. La cripta consta de 6 capillas, cada una decorada de forma única con huesos. Una de las más llamativas es la cripta de las calaveras, donde las calaveras están dispuestas en arcos y columnas. Otra capilla notable es la cripta de las pelvis, que presenta huesos pélvicos dispuestos en patrones intrincados. Pero quizás la atracción más inquietante de la criptografía podría ser la cripta de los 3 esqueletos, donde se exhiben para que todos los vean 3 esqueletos completos, vestidos con túnicas de capuchino. Número 8. Vikingos de Dorset sin cabeza. En 2009, los arqueólogos descubrieron los restos de 54 hombres en Ridgway Hill, en Dorset, Inglaterra. Ahora bien, estos cuerpos datan de siglos atrás. Lo extraño es que, por alguna sombría razón, todos estos hombres perdieron la cabeza. Hace siglos, alguien ordenó que estos hombres fueran ejecutados y que sus cabezas fueran colocadas en una pila separada de sus cuerpos. Naturalmente, los arqueólogos inmediatamente se mostraron ansiosos por conocer la historia detrás de ellos. Los hombres enterrados aquí probablemente eran vikingos, según se determinó mediante la datación por radiocarbono y el análisis de isótopos de sus dientes,
lo que apuntaba a un origen escandinavo. No eran vikingos cualquiera, aunque algunos investigadores creen que podrían haber sido mercenarios. Es posible que tras ser derrotados, los ingleses castigaran a sus invasores de la forma más inhumana para intimidarlos y ahuyentarlos. Número 7. La mano de la gloria. La mano de la gloria es un artefacto macabro arraigado en el folclore europeo. Tradicionalmente, es la mano preservada de un criminal ahorcado transformada en una herramienta de magia oscura. Se creía que esta espantosa reliquia poseía poderes extraordinarios, especialmente útiles para ladrones y salteadores. El proceso de creación de una mano de gloria fue tan siniestro como el uso previsto. Se cortaría la mano del cuerpo de un criminal ejecutado, preferiblemente durante un eclipse para mayor potencia. Luego se secaba, se decapaba, y a menudo se sumergía en cera. Los dedos o velas adheridas hechas con la grasa del ahorcado se encendían para lanzar un hechizo que inmovilizaba y silenciaba a los habitantes de una casa, permitiendo a los ladrones robar con facilidad. Si el pulgar se negaba a quemarse, era señal de que alguien en la casa estaba despierto e inmune al hechizo. Las historias de la mano de la gloria se extienden a lo largo de siglos y regiones. De hecho, hoy hay una mano de gloria exhibida en el Whitby Museum, un museo independiente en Whitby, North Yorkshire, Inglaterra. Número 6. El vampiro de Venecia. En 2009, los arqueólogos descubrieron el esqueleto de una mujer con un ladrillo firmemente alojado en la boca. Incluso para un entierro que data de la Venecia del siglo XVI, esto es increíblemente extraño. Los restos de la mujer fueron descubiertos en Lazareto Nuovo, una isla en la laguna veneciana utilizada como fosa común durante un brote de peste en 1576. Su cuerpo fue encontrado entre muchas otras víctimas de la peste, pero lo que la distinguió fue el ladrillo. Los arqueólogos creían que este ladrillo podría haber sido colocado entre la boca de la mujer debido a su creencia de que más tarde se convertiría en un no muerto. Verá, durante la época medieval, la gente creía que los vampiros no eran criaturas que muerden el cuello de las personas para drenarlos, sino seres que propagan enfermedades al masticar sus mortajas después de la muerte. Para evitar esto, los sepultureros a veces metían ladrillos en la boca de los vampiros sospechosos para evitar que continuaran con su festín mortal, incluso muertos. Pero, ¿por qué exactamente se destacó a esta mujer? Los antropólogos forenses descubrieron que esta mujer tenía unos 61 años y probablemente pertenecía a un estatus social más bajo. Quizás fue su vejez lo que llevó a la gente a pensar que estaba involucrada en rituales y posiblemente en magia negra. No hace falta decir que su entierro es bastante macabro. Número 5. Rosalía Lombardo. Rosalía Lombardo tenía solo 2 años cuando falleció a causa de una neumonía en 1920. Nadie merece morir a una edad tan temprana. El más afectado por la muerte de la pequeña Rosalía fue su padre. Incapaz de simplemente olvidarse de su hija y darle un entierro normal, el afligido padre de la pequeña le pidió a Salafia de Alfredo que embalsamase a su hija para que permaneciera bien conservada por la eternidad. Conmovido por el padre de la pequeña, Alfredo hizo todo lo posible por preservar el cuerpo de la niña y cumplió lo prometido. El secreto del increíble estado de conservación de Rosalía reside en la fórmula de embalsamamiento utilizada por Salafia. Utilizando métodos tradicionales que implicaban extirpar órganos internos, Salafia inyectó una mezcla de formalina, glicerina, sales de zinc y ácido salicílico en el cuerpo de Rosalía. Este brebaje eliminó las bacterias, impidió el crecimiento de hongos y aseguró que su cuerpo no se deshidratara, mientras que las sales de zinc le dieron a sus tejidos una rigidez notable y una apariencia realista. A día de hoy, el cuerpo de Rosalía sigue siendo una de las momias mejor conservadas jamás encontradas. Su cuerpo ahora se exhibe en una vitrina dentro de las catacumbas de los capuchinos de Palermo. Los visitantes afirman que el cuerpo de Rosalía está tan bien conservado que da casi miedo mirarla. Varios incluso han informado haber visto sus párpados abriéndose y cerrándose misteriosamente. Durante años, se pensó que se trataba de un suceso sobrenatural. Sin embargo, algunos escépticos afirmaron que este supuesto movimiento es en realidad una ilusión óptica causada por la luz que se filtra a través de las ventanas de las catacumbas, creando la ilusión de que se están moviendo. Número 4. Las antiguas tablillas malditas.
En diciembre de 2019, los arqueólogos descubrieron en el monte Ebel una pequeña placa de plomo doblada. Esta tablilla, que mide aproximadamente 2 por 2 centímetros, se revela como un antiguo amuleto conocido como tablilla maldita. Eran comunes en varias culturas antiguas y normalmente se usaban para invocar maldiciones sobre los enemigos. Pero lo realmente innovador de esta tableta en particular es su inscripción. Utilizando tecnología de escaneo avanzada, los investigadores revelaron 40 letras en una forma antigua del hebreo, con la palabra maldición apareciendo 10 veces y el nombre de Dios Yahuwah 2 veces. Ahora, es seguro decir que esta antigua tablilla maldita tiene una inscripción escalofriante. Dejando a un lado el uso excesivo de la palabra maldito, esta tablilla contiene la inscripción hebrea más antigua conocida del nombre de Dios. Desafía la creencia arraigada de que los textos de la Biblia se transmitieron oralmente durante generaciones antes de ser escritos durante los períodos persa o helenístico. Más bien, apoya la idea de que podrían haber sido registrados ya a finales de la Edad del Bronce. Quien haya escrito esta tablilla debe haber tenido un gran rencor contra alguien que lo empujó a crear un artefacto maldito tan escalofriante. Número 3. Tumor con dientes humanos. Sí, los tumores pueden contener dientes humanos. Si quieres combustible para tus pesadillas, te sugiero que busques cómo se ve un teratoma. Ese es el tipo de tumor descubierto en un entierro de 3000 años de antigüedad en Egipto. El teratoma fue encontrado en los restos de una mujer que vivió durante la era del Nuevo Reino. Entonces, ¿qué son exactamente los teratomas? Estos son tumores normales que pueden contener dientes completamente formados y a veces, incluso pelo o huesos. En su caso, el teratoma tenía dientes incrustados en su interior. Hoy en día, todavía se encuentran teratomas en varios pacientes, pero este bulto de 3000 años de antigüedad es el ejemplo más antiguo de este tumor que jamás se haya encontrado. Los restos de la mujer fueron encontrados en Amarna, un importante sitio arqueológico que alguna vez albergó la ciudad de Akhetaten, la capital establecida por el faraón Akenatón. El estado de su entierro sugiere que podría haber sido parte de la clase trabajadora, pero lo que la hacía destacar más es el anillo de Be, cuidadosamente colocado en su mano izquierda. Bes, en la mitología egipcia antigua, era un dios enano asociado con la protección, el parto y el bienestar del hogar. Ahora, es posible que la mujer haya estado buscando los poderes protectores y curativos de Bes para aliviar los síntomas causados por su teratoma. Trágicamente, el pequeño objeto no hizo nada para salvarla de sucumbir a su enfermedad. Número 2. La cueva de Altamira. En 1868, Modesto Cubias descubrió la cueva de Altamira, un impresionante complejo de cuevas ubicado cerca de la histórica ciudad de Santillana del Mar en Cantabria, España. Sin embargo, no fue hasta años más tarde que el arqueólogo aficionado Marcellino Sanz de Sautuola estudió el complejo. Esta cueva mide alrededor de 1000 metros de largo, y lo sorprendente es que en cada pasadizo y cámara hay obras de arte de animales salvajes que vivieron durante el Paleolítico y la antigua Edad de Piedra. El arte de Altamira ofrece una visión de las vidas y creencias de las personas que vivieron hace miles de años. Las obras de arte en su interior son tan increíbles que la cueva de Altamira incluso fue nombrada la Capilla Sixtina de la prehistoria. Sin embargo, en el pasado el descubrimiento de la cueva puso en peligro las obras de arte del complejo. Después de estar brevemente abierta al público, la cueva se cerró después de que los investigadores notaron daños en las obras de arte prehistóricas. En lugar de permitir que la gente viera la cueva original, se hizo una réplica casi idéntica cerca del complejo de cavernas original. En cambio, esta réplica permitió a los visitantes apreciar el increíble arte sin dañar el sitio original. Si la cueva nunca se hubiera descubierto, las obras de arte que se encontraban en su interior se habrían conservado durante cientos, si no miles, de años más. Sin embargo, esto también significaría que no podríamos presenciar la belleza del arte creado por personas que vivieron en la prehistoria. Número 1. Manuscritos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos entre 1947 y 1956 en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, de ahí el nombre. Estos manuscritos antiguos datan del siglo III a.C. al siglo I después de Cristo e incluyen textos de la Biblia hebrea,
escritos sectarios y otros documentos. Ahora, entre estos rollos está el rollo de cobre. A diferencia de los otros pergaminos, que fueron escritos en pergamino o papiro, el pergamino de cobre está hecho, sí, lo adivinaste, de cobre. Esto sugiere que estaba destinado a durar más tiempo, preservando su mensaje secreto a través de los siglos. Sin embargo, lo más interesante de este pergamino reside en su contenido. Verá, el pergamino de cobre en realidad contiene el secreto de un supuesto tesoro antiguo. Escrito en hebreo y griego, enumera 64 escondites que supuestamente están llenos de grandes cantidades de oro, plata y otros objetos preciosos. Los tesoros descritos son inmensos, alrededor de 65 toneladas de plata y 26 toneladas de oro. Si se encontrara siquiera una fractura de estos tesoros, sería uno de los mayores descubrimientos de la historia. Sin embargo, las instrucciones no son muy sencillas, y a pesar de numerosas expediciones, no se ha encontrado ninguno de los tesoros enumerados en el pergamino de cobre. Gracias por vernos. Hasta la próxima.